Buenas tardes, buenas noches, qué rico tenerlos por aquí, tener caras que no veía hace rato, Giselle, qué rico verte. Qué rico tener a personas también que están repitiendo, personas que están en estos días observándonos o personas que han venido ya a varias de nuestras sesiones. Caco, bienvenido nuevamente. Qué bueno tenerte por acá. Angie, acompañando a tus compañeras de grupo. Alex, alistando motores para el CCG 2023. Roseli, también, bienvenida. Qué rico que estés por acá con nosotros. Bueno, Patricia también. Patricia, ya habías venido también antes, ¿no es cierto? ¿Ya habías venido a otra conversación nuestra? No, es la primera vez. Bueno, pues bienvenida, bienvenida, bienvenida. Qué rico. Bien, entonces, hola Giselle. Hoy tenemos al país más grande del mundo que nos regala dos mujeres poderosas, líderes, coaches, consultoras, pero adicionalmente, bueno, en el caso de Thais, creo que algunos de ustedes ya la han visto también, hablando de todo el tema de diversidad y de inclusión. Y Anita, trabajando también, Ana, también trabajando en el tema de coaching y de consultoría, en el tema de creación de comunidades y de culturas organizacionales, dedicada al coaching también, ambas brasileras. Así que estaremos hoy danzando al ritmo del español armonizado por el portugués, que a mí personalmente me encanta. Eh, Hoy vamos a hablar del tema del liderazgo femenino. Habíamos tenido antes a otra de nuestras estudiantes del año 2, a Sandrita, hablándonos del tema del liderazgo femenino, buscando su propio modelo y buscando también su manera de encontrar un espacio de liderazgo femenino. Y aquí tenemos a Thais y a Ana hoy, que están empezando a diseñar su propia mirada de qué significa el liderazgo femenino, qué significa esto de las mujeres y el poder. Y voy a hacer una aclaración y un paréntesis chiquitico con respecto al poder en el liderazgo generativo, que es este espacio que nosotros manejamos los miércoles. El poder, o cuando hablamos del poder, hablamos de capacidad de acción, más de el poder para qué o el poder sobre alguien, aunque sin embargo estoy segura que saldrá el tema el día de hoy de cómo definimos poder y qué es eso del poder para nosotros. Desde el liderazgo generativo, el poder es cuál es tu capacidad de acción, y en tu capacidad de acción está definido el poder y el alcance que tienes. Entonces, los voy a dejar con Anita y con Thais, que están empezando a explorar todo este tema del poder. Ana y Thais hacen parte del programa de coaching y consultoría. Ya están en su segundo año, en la mitad de su segundo año, ya en recta final para terminar su año de creación de valor y de estrategia. Entonces, no me extiendo más, los dejo en las manos de este par de chicas, de este par de líderes, hablando del poder y del poder femenino al interior de las organizaciones y en la vida diaria. Así que, chicas, todos suyos. Muchas gracias, Mari. Les vamos a compartir pantalla. Por favor, nos avisen cuando nos vean. Listo, las vemos. Ahí las vemos. Perfecto. Entonces, no nada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y están interesados en este tema de entender, ¿no? De dónde viene nuestra historia, la historia del femenino, de la mujer, y que esto tiene que ver con el poder. Vamos a abrir la conversación hoy entre Ana y yo. Como ya dijo Mari,
La idea es que nos presentemos un poquito a los que no nos conocen. Entonces, Ana, te doy la palabra si quieres presentarte. Sí, gracias, Thais. Entonces, gracias por estar Anita, aquí. Anita, perdona. ¿Te puedo quitar la presentación mientras se presentan para que las puedan ver? Listo. Sí, sí, gracias. Entonces, gracias por estar aquí. Estoy muy feliz hablando en español. Entonces, perdóname si no entiende algo. Thais está aquí para me ayudar. Yo soy mujer. Estoy con Thais conversando mucho sobre esto, sobre nuestro papel hoy. Entonces, não vou contar sobre minha história, né? Pero porque estou aqui, o que está me movendo a estar aqui, sim. Então, estou trabalhando com muitas mulheres executivas que estão em sofrimento de muita carga, muita ansiedade, muitas coisas. Então, comecei a pensar por que isto. E com Thais começamos a falar que passa com essa mulher. Isso que nosotras estamos estudando muito, então estamos aqui para compartilhar o que estamos começando a conhecer, certo, Thais? Não queremos trazer a verdade, mas nossa mirada sobre este assunto que nos provoca mucho porque la mujer es un papel muy importante en nuestro mundo. Entonces, gracias por estar aquí, por nuestra escucha y que podemos todos disfrutar esto, ¿sí? Tenemos un espacio después para poder hacer preguntas y esas cosas. Entonces, sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, como Ana ya dijo, estamos juntas en esta jornada de aprender y entender cuál es este rol y ese papel de la mujer. Hoy traemos una visión de parte de todo eso que estamos leyendo y estudiando. Nos queríamos compartir todo lo que hemos leído, todas las historias, todas las mujeres que hemos escuchado en ese periodo, pero vamos a compartir un pedacito de esto, ¿no? Hoy en esta conversación. Queríamos invitarlos a, por favor, abrir, voy a compartir en el chat un link. Queremos hacerles 3 preguntas. Están en español, pero es fácil de entender. Si no entienden, nos pueden preguntar por chat. Ahí en el chat les puse el link. La idea es que puedan ingresar a este link y contestarnos las 3 preguntitas que vamos a empezar a activar aquí para ustedes. Son 3 preguntas nomás. Súper. Entonces, la primera pregunta es si alguna vez han escuchado hablar del complejo de supermujer o el complejo de superwoman. Listo, Anita, ya tenemos unas primeras respuestas. Súper bien. Súper. Mari dice que oído y vivido. Muy bien, Mari. Ya vamos a hablar de esto. Yo creo que la mayoría, 83% de las personas que están aquí con nosotros dicen que sí, que ya lo han escuchado hablar del complejo de la supermujer. Vamos a la próxima pregunta. No hay problema si siguen contestando la anterior. Vamos activando las demás. Entonces, ¿alguna vez te enfrentaste con algunos de sus pensamientos? Ahí hay como varias frases. Ustedes pueden elegir más de una, ¿vale? Entonces, si yo me identifico con todas, yo puedo elegir todas. Si no me identifico con ninguna, hay una opción ahí de no ninguno.
Caco, puede responder también, ¿sí? Sí. Igual, Caco, existe el complejo del Superman, que es parecido con el Esto. complejo de la supermujer. Tranquilo. Sí, tengo problema con la capa de superhéroe, así que ahí me la saqué. No, respondí respondiendo como hombre, así que no se Sí, preocupen. perfecto. Pregunta, sí, muchas gracias. No a ti. Entonces, ahí, Anita, dicen que la mayoría de las personas que están con nosotros dicen que se sienten cansados o sobrecargados de la doble jornada entre la casa y el trabajo. También siente que están solas o solos tratando de lidiar con todo el tiempo. Y la otra que tuvo una gran cantidad de respuestas es: me siento culpable por dedicar mi tiempo a mi trabajo y no a mi familia o mis hijos. Y al contrario, siento que no doy mi mejor en el trabajo por tener una familia, ¿no? O por dedicar tiempo a mi familia. Entonces, esta duplicidad entre el trabajo y la casa, el trabajo y la familia, los roles, ¿no? Entre ser mamá y papá y trabajar, y cómo esto puede influenciar, ¿no? En cómo se están sintiendo. Súper. Entonces, la última pregunta, ustedes deben poder ver ahí: ¿qué es poder para ti? Y aquí ustedes pueden escribir cuántas palabras quieran para describir qué es poder. Se sigue moviendo. Muchas cosas nos generan el poder. Parece que sí paró de mover. No importa si tienen otras palabras, los pueden seguir poniendo. Pero ahí leemos: capacidad, elección, tener, ganar, todo, posibilidad, cuidado, ejemplo, resultados, autoridad, conexión, vivir, tomar decisiones, realizar, autonomía, responsabilidad, dominio, acción, logro, resultado otra vez, herramienta, propósito, libertad. Excelente, excelente. Voy a dejar de compartir. Estos resultados quedan aquí. Los que todavía quieren seguir poniendo palabras pueden seguir. Eso sigue activo para ustedes. Por una cuestión también de cuidar el tiempo, vamos a volver a esas preguntas que les estamos haciendo a lo largo de nuestra conversación, pero queríamos escucharlos y entender un poco cómo ven, ¿no?, ustedes, y que ya saben, para que nuestra charla pueda fluir de una manera bastante conectada con ustedes. Súper. Entonces, lo primero que queríamos comentarles sobre el tema del complejo de supermujer o el complejo de Superman, ya son, primero, que no están solos en esto, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes se han escuchado, han visto o han sentido alguna de estas frases que hemos puesto, ¿no? De que me siento sobrecargado, sobrecargada, de que me siento culpable, de que siento que estoy haciendo doble rol y que no hago ninguno de los dos muy bien, que no puedo contar con nadie, ¿no? Que mi felicidad no depende de mí, que depende de circunstancias externas. Todo eso tiene que ver con el complejo de la supermujer, y hay un complejo parecido para los hombres, ¿no? Que es el complejo de superhombre. Que básicamente la primera cosa es muy común, ¿no? No estamos solos en esos sentimientos. Entonces, es algo muy común, pasa con bastante frecuencia,
Incluso ya hay descripciones de síntomas como si fuera muy cercano a una enfermedad mental, ¿no? O una enfermedad que no es solo mental, pero puede ser somática también, ¿no? Porque sentirse cansado tiene que ver con una somática, ¿no? Con una forma de sentir el cuerpo más allá solamente del mental, ¿no? De que me siento cansada mentalmente, pero también físicamente, ¿no? ¿Y qué es el complejo de supermujer? Es una consecuencia, ¿no? De este rol que tiene la mujer, el papel que tiene la mujer hoy en la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con esa construcción de la mujer y el lugar de la mujer, que ya vamos a hablar de esto, ¿no? De nuestra historia. Pero básicamente es este sentimiento, esta sensación, esta percepción, sea somática, sea emocional o todo el tiempo, de que no puedo con todo, o que tengo que poder con todo, pero no lo puedo en realidad, que mi tiempo no me da, ¿no? Que mi vida no es suficiente para hacer todo lo que yo tengo que hacer en un día, ¿no? Sentirme culpable por no hacer ni una cosa muy bien ni la otra, o tener incluso esa percepción de que no estoy haciendo ninguna de las dos cosas bien, ni mi rol como mamá o como mujer, ni mi rol en el trabajo o cuidar a mi carrera o aparte, la parte profesional, ¿no? Queríamos traer un ejemplo de una mujer, no sé si todos la conocen, pero Shonda Rhimes es una escritora y una productora. Tal vez ustedes la conozcan más, es americana, norteamericana, pero tal vez ustedes la conozcan más por las cosas que ella ha hecho por ella, ¿no? ¿Qué ha hecho Shonda Rhimes? Ustedes seguramente conocen algunas de esas series, o todas, ¿no? How to Get Away with Murder, cómo huir del homicidio, el Scandal, Grey's Anatomy, que tal vez es la más antigua de todas estas, ya lleva más de 19 años trabajando en esta serie, For the People y Estación 19. Todas esas son series que Shonda escribió y produció. ¿Cómo vemos a Shonda Rhimes nosotros? ¿No? Como una mujer exitosa, una mujer que ha logrado, una mujer afroamericana en Estados Unidos, que ha logrado mucho éxito en la televisión, siendo productora y escritora de series súper famosas y premiadas. Ella tenía en algún momento, antes de empezar todo el show de Netflix, ¿no? Ella tenía el horario noble de la televisión de Sony, con 3 series de ella a la vez. Y una de las cosas por las cuales ella es muy reconocida en Estados Unidos, y ella la llaman a hacer entrevistas, a salir en capas de revista, es conocida como una mujer poderosa ya, y una de las cosas por las cuales ella es muy conocida es por poner a la mujer negra como protagonista en sus series, ¿no? Pues ustedes ven ahí, tanto Viola Davis como la otra actriz de Scandal, que ahora se me olvidó el nombre, ¿no? Fueron las primeras personajes negras, mujeres poderosas, en posiciones de poder en series, en horarios nobles en la televisión americana y en la televisión mundial, porque después esto pasó a todos los otros lados, ¿no? En la globalización ya vemos todo al tiempo. Pero cuando Shonda escribe su libro en 2010, ella se describe de una manera totalmente diferente. Por eso ahí pusimos como la supermujer o la impostora. La impostora es otro síndrome que está relacionado con el síndrome de la supermujer, que tiene que ver con eso, ¿no? Yo no reconozco a esta mujer que todos los demás se conocen como la mujer exitosa, la super escritora y productora de televisión, esta mujer que todos quieren entrevistar, que todos quieren que vayan a sus programas de televisión a hablar, a decir cosas. Shonda, en su libro de 2010, ella se describe de esta manera, ¿no? Como avergonzada de la posición que tenía, no sabía por qué la gente la tenía en tan alta cuenta y tan poderosa y tan exitosa, ella no se sentía así, ¿no? Con esa sensación de incredulidad, porque me están dando tanta atención, una falta de confianza. Ella también describe el complejo de supermujer en su libro. Ella va a decir, ella es mamá de tres niños, y además de todo, trabaja un montón, y la rutina de escribir le toma un montón de tiempo, porque además escribía más de una serie a la vez, y los episodios, por ejemplo, de Grey's Anatomy son como 20 episodios al año, entonces ella tenía que estar produciendo todo el tiempo nuevos contenidos, nuevas historias, y eso junto a ser mamá, cuidar a sus 3 hijos, es mamá soltera, claro, tiene su red de apoyo, pero igual ella también se sentía entre de
y la casa, y no soy ni una buena mamá, ni una buena profesional, porque estoy tratando de hacer los dos a la vez, trabajaba mucho, dormía pocas horas al día, ¿no? Sentía mucho miedo de lo que significaba todo eso, de estar fallando en sus dos ámbitos, ¿no? Tanto en el profesional cuanto en el personal. Y se sentía culpable, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto ¿qué significa, no? Como que es ese síndrome de la impostora. Tiene que ver con esto, ¿no? Yo no merezco el lugar en que los demás me ponen. Entonces, cuando ella rechaza las entrevistas, rechaza los cumplidos, ella no podía aceptar cumplidos de la gente. Cuando la gente le decía, oye, es que eres una excelente escritora, tus series son maravillosas, me encanta ver How to Get Away with Murder, o me encanta Grey's Anatomy, ella decía, ¿de qué me están hablando? ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, no se sentía empoderada y no se sentía esta mujer poderosa que los demás la veían. Se sentía como la impostora, ¿no? Como yo no soy ni buena mamá, ni buena profesional, y porque esta gente me reconoce, porque esta gente quiere escucharme, ¿no? Y esto es algo muy interesante y queremos contarles un poco qué pasa ahí, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y lo primero, para explicarles un poco que eso tiene que ver con nuestra historia, la historia de la mujer hasta el día de hoy, queremos contarles algo que hablábamos al principio, ¿no? Que se llama self. El self es el individuo en todas sus instancias. Entonces, el self es algo que nos ayuda a describir al individuo en sus diferentes aspectos. O sea, el aspecto somático, que es el físico, el cuerpo, ¿no? Cómo me siento yo físicamente. Mis emociones, cómo me siento emocionalmente. Entonces, y cómo eso se conecta, todo eso está conectado. Entonces, yo me siento triste y deprimido, pues difícilmente voy a estar saltando, ¿no? Sino que mi cuerpo asume esta posición de la tristeza, ¿no? de esta emoción. El lenguaje es como yo me expreso, entonces difícilmente voy a estar diciendo cosas bonitas o cosas chéveres, voy a estar diciendo probablemente que estoy triste, que me siento mal, ¿no? La práctica es cómo reacciono, qué comportamientos tengo a partir de esto que me dice mi cuerpo, mis emociones, mi lenguaje. Y a la historia es lo que queremos destacar acá, ¿no? Que ser mujer tiene que ver con todos esos 5 aspectos, pero hay un aspecto que nos transcende y que no es una cosa que es exclusiva de Shonda o exclusiva de nosotros que contestamos ahorita cómo nos sentíamos, ¿no? Hay algo que va más allá de un individuo, de una mujer, que es la historia que está por detrás de por qué somos como somos o por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué sentimos este complejo de superwoman o el síndrome del impostor o de la impostora. Eso es lo que queremos contarles. Entonces, el primero, pensando en la historia, ¿no? La historia tiene que ver con una historia, esa historia que nos contaron. ¿Y qué historia es esta? ¿No? Y la foto creo que demuestra muy bien muchos y muchos siglos donde la mujer ha sido puesta en este lugar, en ese papel, de que era la que cuida la casa, la que cuida la casa, la que cuida los hijos y punto. En ese momento, hasta poco tiempo, hasta como un siglo atrás, y un poquito menos incluso, inclusive si pensamos en algunos países en el mundo, en algunas sociedades en el mundo, todavía es así y hasta peor. La mujer no tenía ningún valor, el valor de la mujer ahí era menos que incluso un esclavo. Un esclavo podía valer más a su señor, a su dueño, que una mujer, porque el esclavo él podía vender, él podía hacer un intercambio, se podía cambiar por algo que él necesitara, si él necesitara hacer plata, podía vender los esclavos y tener su plata, ¿no? La mujer era simplemente un objeto más en la casa, que era adquirido con el matrimonio y sobre el cual el hombre tenía todos los derechos, ¿no? O sea, a principio el papá, después transferido a su esposo. Entonces, la mujer en ese momento no tenía derecho a elegir quién la representa, o sea, votar, pero mucho antes de eso, no tenía derecho a elegir con quién casarse, no tenía derecho a elegir si quería tener hijos o no, no tenía derecho a elegir o a cuidar de sus propias propiedades, no tenía derecho a la educación, ¿no? Las mujeres que tenían alguna educación la tenían por 2 razones. Una, porque sus papás tenían alguna otra manera de pensar diferente y la educaban en la casa, las dejaban leer libros. Por ejemplo, Virginia Woolf. Virginia Woolf fue educada en su casa porque su papá tenía una visión diferente de este papel de la mujer y junto con su mamá, ¿no? Y con sus hermanas fueron creadas de una manera diferente.
pero la mujer que tenía alguna educación, normalmente era una educación para las actividades domésticas, cómo cocinar, cómo cuidar a los hijos, cómo limpiar la casa, cómo atender a su marido. Era una educación muy enfocada en el papel que la mujer tenía en la sociedad en aquel momento. Y eso estamos hablando hasta 1950, 1960, ¿no? Entonces no es muy lejos del día de hoy, si vamos a pensar realmente cuando las mujeres empezaron a tener sus primeros derechos, que empieza con la pelea por poder tener los mismos derechos legales, ¿no? Ser tratadas como seres humanos iguales a los hombres, o mínimamente iguales a los hombres, ¿no? Que tuvieran derecho a divorciarse, que tuvieran derecho a votar, que tuvieran derecho a tener, incluso si se divorciaban, los hombres en esa época se quedaban con los niños. Ellos no tenían derecho ni siquiera a ver los hijos. Sí, era como si estuvieran abandonando al área su papel y vanidas totalmente no pueden tener contacto con sus hijos, ¿no? ¿Y de dónde viene esto, Anita? Gracias, Thais. Entonces, sí, toda esa historia que Thais trae para nosotros nos quedó muy curiosa de dónde empezó eso, por qué esto fue como fue. Entonces, fuimos leer sobre nuestra prehistoria, donde éramos humanos, pero un poquito animales también, ¿sí? En el principio, nosotros éramos una organización mucho matriarcal, ¿sí? Eu vou explicar un poquito sobre esto. Entonces, la mujer en aquella época era la mujer que tenía hijos, ¿sí? Amamentaba, y esto era algo mágico. El hombre no sabía que tenía un papel en esta creación, ¿sí? Entonces, ahí la mujer ya era vista como la deusa, ¿sí? Y así, con esto, también tenía todos los misterios de la cocina, cuidaba de su casa. Também começou com a agricultura, então a mulher foi que começou a descobrir que se eu tenho alguma seria na terra, nasce na planta, então também foi trabalhar em la agricultura. Então ela tinha muitos papeles e se conectou com, então, a primeira deusa é a deusa madre, que era o filho, sim? Y puede alimentar este hijo de una forma muy mágica, por eso es la diosa madre. Y después, cuando empieza a se conectar con la tierra, se conecta con la diosa de la tierra también. Y esta mujer tiene muchos roles en este contexto, ¿sí? ¿Y cuál era el rol del hombre? Era la casa y la protección, ¿sí? Lutava com outros hombres, protegia sua aldeia. Então, esse era o papel do homem e o papel da mulher. Então, por isso, era uma organização mais matriarcal, onde a mulher tinha muito mais em sua mão a comida, o filho, la agricultura y el hombre otro papel. Entonces, aconteceu dos revoluciones, ¿sí? La primera revolución, y antes de eso quería contarles que el ciclo de la mujer era de 1 año, porque la mujer, toda vez que ella ovulaba, era fecundada, entonces ella en aquella época no menstruaba, ¿sí? Entonces, ella era fecundada, se quedava embaraçada por 9 meses, amamentava 3 meses, e em um ritual de fertilização, embaraçava novamente. Então, naquela pré-história, ela não menstruava. Então, a primeira revolução vem quando uma mulher diz que eu não quero fazer parte desse ritual de fertilização. Que passa que 15 dias depois disto, ela menstrua, e o sangue, naquela época, era visto como algo
de enfermedad, de que essa mulher rompeu com a deusa da terra, e assim tive que viver no bosque. Para viver no bosque, teve que aprender a caçar pequenos animais, se conectar com as ervas, com as plantas, com as coisas da natureza, para poder sobreviver. E aí se conectou com a deusa da luna, que acolheu ela em el bosque. E aí temos nossa bruja, ¿sí? Então, a bruja nasce nessa decisão de não fazer parte desse ritual. A bruja tem muito poder porque também tem todo o conhecimento das ervas, da cura, da morte, ¿sí? E assim, tanto a bruja quanto as mulheres dessa aldeia começam a se relacionarem, porque a aldeia também necessita da bruja quando tem algumas enfermidades. Então, aí podemos mirar este primeiro momento que éramos uma organização muito matriarcal, ¿sí? O que passa é que a segunda revolução, o homem mira para isto, pobrecito, no tiene mucho rol en ese sistema, ¿sí? Pero tiene la fuerza, porque desde pequeño la fuerza fue algo que ellos necesitaba para cazar, para lutar, esas cosas. Entonces, no le gustaba mirar que a mulher tinha tantas coisas em sua mão nesse sistema. Com a força, destituiu a matriarca e todos que se oponiam a isso morriam. Então, pela força, começou o patriarcal. Pero como não sabia como para ter o poder de hijo, porque hasta este momento el hijo era de la madre, ¿sí? Porque el hombre no tenía ese papel. Entonces, para que el hombre tenía el poder del hijo, colocou la mujer presa dentro de la casa. Entonces, la mujer não poderia ter nenhum outro hombre, porque só assim este homem iria saber que a mulher, que este hijo era dele, ¿sí? Então, esse é o primeiro tabu do patriarcal, que a mulher pode ter só um homem, e também que a mulher tem que se casar virgem, para que o homem saiba que esse hijo seja dele. Então, assim se institui o patriarcal. Algumas regiões matriarcal e patriarcal são muito equilibradas, como Grécia, Egipto, Maias, pero pela força o patriarcal começou a invadir essas regiões e todas as, inclusive religiões que eram matriarcal, foram punidas e mortas. Então, aí temos muito forte as religiões patriarcais. Por que trago sobre as religiões? Porque a partir disto, né, o homem, para legitimar o patriarcado, né, tinha que desqualificar a autoridade feminina, seu poder de criar, seu movimento. Aqui é onde começa a história, a contar as histórias que reforçam o poder masculino e a servidumbre feminina, sim? Então, essas histórias são contadas para nós outros para reforçar este poder masculino. Histórias que, hasta hoje, nos influenciam em ser como os personagens desta história, que este homem colocou para nós outras. Então, podemos começar por uma história que penso que todos nós outros sabemos, que é a história de Adão e Eva, ¿sí? Então, o que nos conta esta história, já que estamos falando sobre a história? Que é pecado ser como Eva, não?
Eva carga a tríplice prejuízo, que é haver cedido ao chamado del diabo, sim? Haver incitado ao pecado a Adão, que era o homem mais puro do mundo, e ser culpada por la pérdida del paraíso. Então, se nos conectamos com essa prejuízo que traz a figura de Eva, podemos pensar que nos conectando com essa história passada, né, o feminino busca o movimento. A criação é sua essência. Ela quer igualdade de autonomia, de pensamento, quer espaço para criar e mover-se. Então, quando começamos a pensar sobre esses prejuízos, aonde se sou chamada a algo diferente, se incito ou, de alguma forma, quero que as pessoas também hagam coisas diferentes e que sair de onde estou, que aqui habla sobre paraíso, tudo isto é pecado. Então, podemos pensar que isto era o que o patriarcado realmente queria que nós outros acreditassem. Então, qualquer desejo que não seja os chamados roles femininos, como o cuidado da casa, os filhos, a obediência, a servidumbre ao homem, ter filhos, casar-se hasta que a morte nos separe, é ser como Eva, é estar pecando. E por isso nos esforçamos para nos encajar. Então, pouquinho assim dessa conexão que nós estamos fazendo com essa pré-história, com esta revolução que veio o patriarcado e com as histórias que escutamos de como nos sentimos quando, às vezes, temos vontade de sair de uma relação e nos sentimos culpada ou em pecado porque estamos abandonando esta casa, sim? E sim, como Thais falou antes, né, nossa história está llena de Evas que não se conectam com a submissão, sim? Pero, desafortunadamente, as mulheres que não se encaixam são ensobriadas ou mal caracterizadas para reforçar a necessidade de poder do patriarcado. Mulheres como Medea, Safo, Olímpia, Cleópatra, todas mulheres que desafiaram as etiquetas convencionadas em protagonistas, estratégicas, educadoras, mulheres que na história não aparecem com essa força, sim? Solo os homens. Então, também em los cuentos cuentos de hadas que encontramos reforçam esse personagem. Sim, quantos cuentos de hadas nós já assistimos? Eu vou trazer só exemplo, como Cenicienta, por exemplo, que é uma doncella indefesa, abandonada por seu padre, submetida a deveres domésticos com crueldade, onde só a magia e o matrimônio podem salvar. Sim? E é assim que podemos começar a mirar todos esses contos de hadas, sim? Que fazem com que a mulher, em algum momento, está mais indefesa, que não tem força, e não tem força para sair desse lugar, desta infelicidade, sim? A única força é externa, a magia, que pode fazer com que ela pode sair disto, e o seu final feliz é o matrimônio com o homem. Então, essa história foi muito contada para nós outras em nossa vida, com nossas abuelas, nossas madres. Então, assim carregamos esta história com nós outros e muitas vezes nos sentimos como Eva, sim, se podemos ter essa referência, pero nossa história conta que é pecado assim.
Entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo podemos cambiar isso e poder escrever nossas histórias diferentes? Então, vou passar a palavra para a Thaís, que pode falar um pouquinho sobre esse cambio, né, que passou com essa mulher que se sentiu mais diferente e queria não estar nesta personagem. Perfecto, Ana, gracias. Vean que eso lo que dice Ana es muy interesante, ¿no? Y para traerles un ejemplo real, no solamente Cleopatra, la reina Elizabeth I de Inglaterra, que fue una mujer poderosísima, ella eligió no casarse porque ella sabía que si ella casara, todo el poder que ella tenía del gobierno de su imperio ahí británico, ella lo iba a perder porque su esposo asumiría esta responsabilidad automáticamente al casarse. Y cómo la venden a nosotros, ¿no? Es la reina virgen, es la reina infeliz, nunca tuvo hijos, fue la última de su linaje a gobernar. ¿Por qué? Porque ella no quiso casarse, no quiso tener hijos. Pero nos venden como algo malo, ¿no? Y no porque ella lo hizo de manera consciente, intencional, porque ella no quería pasar el poder de su gobierno o de lo que ella creía que podía hacer por los ingleses en aquel momento a un hombre, ¿no? A un matrimonio, fuera lo que fuera. Y lo otro que me quedo pensando mucho en lo que dice Ana es el cambio, ¿no? ¿Cuándo viene el cambio? Y a mí me encanta esta foto porque es una pintura sobre la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa defiende tres cosas, y ahí están la bandera que lleva esta mujer que está en el centro de la imagen, es la bandera actual de Francia, y representa los tres ideales de la Revolución Francesa, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y a mí me parece extremadamente irónico, ¿no? Que una revolución ahí dominada por los hombres ponga a una mujer en el centro. La mujer representa la libertad, pero en ese momento todo lo que la mujer no tiene es libertad. No tiene libertad de absolutamente nada, ni derechos tiene, ¿no? Entonces, ese cambio empieza con la Revolución Francesa, porque hay muchos autores y muchos escritores, filósofos, incluso de los revolucionarios que estaban haciendo parte de esta revolución, empezaron a tener contacto con esta idea. Si estoy hablando de igualdad, la igualdad entre los hombres, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Igualdad entre los hombres, ¿qué significa eso? Entonces, que los esclavos también tienen que tener los mismos derechos. Bueno, perfecto, ¿y qué más? ¿No? Y entonces empiezan a cuestionarse mucho esto, qué significa la igualdad, qué significa la libertad, y muchos filósofos van a defender que la libertad no puede ser solo entre los hombres, que tiene que ser entre los diferentes géneros, ¿no? Porque si yo no tengo la libertad y la igualdad como derecho de la mujer, entonces la humanidad no es libre, ¿no? Y muchos autores empiezan a defender que la mujer, teniendo un papel diferente en la sociedad, podría elevar la humanidad incluso a otro ámbito muy diferente y muchísimo mejor a lo que estaba la humanidad en aquel momento. Y acuérdense que vivían en feudos, eran esclavizados, tenían que pagar un montón de impuestos con sus producciones, no era simplemente no era una vida tampoco como muy lejos de lo que tenemos hoy, ¿no? Donde podemos elegir, podemos salir a comprar lo que queramos, tenemos que pagar nuestros impuestos, obviamente, pero tenemos oportunidades de trabajo, podemos, si yo no quiero ser ingeniero, yo puedo ser psicólogo, si no quiero ser psicólogo, yo puedo ser comunicador o lo que sea. En ese momento era, nací aquí, soy hijo del herrero, entonces voy a ser herrero toda mi vida, porque eso es lo que me enseñaron a hacer y esa va a ser mi profesión. Si soy agricultor, voy a ser agricultor toda mi vida, no puedo cambiar, ¿no? Porque no me ha dado como ser humano esta libertad. Entonces, cuando pidió libertad ¿a quién? Y eso empieza a traer el cambio. Pero realmente el cambio principal ocurre con la cosa más hedionda que puede haber en el universo, que es la guerra, ¿no? Entonces, la guerra es horrible por un lado, pero por otro nos posibilitó a nosotras mujeres asumir otros papeles, ¿no? Esas son propagandas reales, comerciales reales en Estados Unidos. Cuando los hombres fueron a los frentes de guerra, muchos murieron, porque ya las guerras ahí eran con armas de fuego, eran con bombas, con cañones y todo eso, que murió muchísimo más gente que en las guerras de espada, tal vez de siglos anteriores. Murieron muchos hombres, entonces, ¿qué hacemos? No tenemos manos de obra para trabajar en las fábricas, no tenemos soldados para ir a la guerra. Entonces empezaron a empoderar a la mujer para asumir esos roles, ¿no? Entonces, miren, esa es una propaganda real de la mujer
en diferentes puestos en la guerra, ¿no? Incluso, pues la mujer soldada, la mujer enfermera, la mujer que hace los primeros socorros. Incluso en Rusia, uno de los grandes éxitos de Rusia en la Segunda Guerra Mundial fue que ellos tenían en el ejército a mujeres. Ellos llamaron a sus mujeres a ser parte del ejército ruso para ayudar a vencer la guerra. Entonces, habían todas partes del ejército, o sea, que eran hechos por mujeres. Ahí es donde empieza el gran cambio. Y lo que pasa ahí es que cuando termina la guerra, que es más o menos 1945, ¿no? Ahí los hombres vuelven a sus roles y tenemos que construir las ciudades, las industrias, todo. ¿Qué vamos a hacer? Empiezan a querer a llevar a la mujer otra vez a su rol anterior, pero ya no había más cómo. La mujer ya había experimentado un rol diferente, ya había experimentado la tal libertad que decía la Revolución Francesa, y ya era como, no, a ver, vamos por nuestros derechos, ¿no? E incluso muchos hombres fueron aliados y apoyaron a las mujeres en este proceso de buscar sus derechos, de los votos, de pelear por los derechos iguales entre mujeres y hombres. Pero esto genera un acuerdo, que no es un acuerdo así como, no, vamos a hacer este acuerdo, damos las manitos, no, firmamos algo. Es un acuerdo que está implícito, no sé si lo habían pensado en algún momento, pero este acuerdo es, bueno, está bien, ustedes quieren ocupar el lugar afuera, perfecto, pero ¿quién va a cuidar a la casa y a los niños? Y al rol que la mujer tenía antes. Entonces la mujer dice, no, pero yo hago ambos. ¿Qué genera ese acuerdo implícito? ¿No? Viene mucho relacionado con lo que acabamos de decir, el complejo de la supermujer, la síndrome de la impostora. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Soy la mamá o soy la profesional? ¿Tengo mi carrera o cuido a mis hijos? ¿No? Entonces, esta dualidad que la mujer enfrenta, que muchas veces la pone en esa situación de no soy merecedora de lo que tengo. El burnout de las mujeres todavía, porque la mujer tiene este doble rol y las funciones no están repartidas igualmente entre las parejas, las mujeres tienen 2 veces más burnout que los hombres. Y en 2020-21 eso estuvo súper explícito por todo el tema de COVID, ¿no? Porque estaban en la casa trabajando y al mismo tiempo los niños estaban en la casa. Y la casa estaba ahí. Entonces, estoy en la casa y estoy trabajando afuera, pero también tengo que trabajar para la casa. Muchas mujeres dejaron sus trabajos, 1 en cada 4 mujeres dejaron de trabajar durante pandemia. En Latinoamérica, más de la mitad de las mujeres que tenían trabajos informales, ¿no? Perdieron sus trabajos con consecuencia de la pandemia, porque no podían salir a trabajar, a vender cosas en la calle, a vender su arepa, a hacer las uñas, ¿no? De dónde hacían las uñas, lo que sea que fueron sus trabajos informales. Y las mujeres afrodescendientes, latinas y asiáticas son las que sufren con mayor grado la consecuencia de las diferencias salariales, de las diferencias entre puestos, los puestos que no son asequibles, los prejuicios en el trabajo. Y incluso ocupan el menor porcentaje de puestos en las organizaciones, de puestos elevados en las organizaciones. Ellas no llegan a ser CEOs, a CFOs, y cuando llegan a un porcentaje muy pequeño. Comparada con los hombres blancos y comparada con los hombres negros y comparada con las mujeres blancas, ¿no? Las mujeres asiáticas, latinas y afrodescendientes son las mujeres que casi no llegan a estos puestos, ¿no? O llegan muy menor cantidad. ¿Y cuál es la importancia de crear una nueva historia? Acuérdense lo que hemos visto allá del self, ¿no? Que la historia es algo muy importante en el self. Y eso tiene que ver con el poder. Y ustedes dijeron allá, cuando pusimos que era poder, ¿no? Hablaron de capacidad, hablaron de elección, de acción, hablaron de autoridad, hablaron de posibilidades, de abrir posibilidades. El poder es esto. Yo ya sé que mi historia es algo que no es solamente mía, pero que también viene de una construcción social y cultural. Y sabiendo esto, teniendo conciencia de esto, yo puedo elegir. Yo puedo elegir quedarme en esa historia, en este rol, y yo puedo elegir cambiar, ¿no? Y cuando decimos cambiar, ¿eso quiere decir que todas las mujeres entonces tienen que trabajar afuera? No, pero es totalmente diferente. Una mujer que elige estar en su casa, cuidar a sus hijos y servir a su casa, a su marido, a lo que sea, a su pareja, ¿no? A una mujer que lo hace porque esa es su única opción. Esa es la gran diferencia. Yo puedo elegir estar en mi casa
y cuidar a los niños, no sé, quiero dejar de trabajar y cuidar a mis niños hasta que tengo 8 años, 10 años, ya sean más independientes y yo puedo volver a trabajar. Yo lo puedo hacer, pero es mi elección. No está determinado por una historia que dice que yo no tengo derecho a ocupar otro lugar que no sea este. Yo puedo elegir ser una profesional sin sentirme culpable de que entonces yo tengo una persona que me ayuda a cuidar a mis hijos o que yo comparto con mi pareja las tareas domésticas. Esto es encontrar nuestro poder de cambiar y crear una nueva historia. Aquí les doy un ejemplo de estas 4 mujeres que elegimos a propósito, las 4, porque tienen diferentes culturas, diferentes géneros, diferentes razas. Les voy a hablar un ejemplo, Malala. Si Malala fuera determinada por su historia, Malala sería una esposa, ya probablemente con 4 o 5 hijos, en una sociedad donde ella no tendría ninguna educación, y estaría en la casa cuidando a sus hijos, esperando que el esposo que le eligió a su papá o su familia, en un acuerdo, probablemente financiero, estaría en este lugar. Malala, cuando decide cambiar su historia y elegir, ella era una adolescente, no tenía más que 14, 15 años, cuando el Talibán entró en el bus, que él estaba con sus amigas volviendo del colegio. El Talibán es el régimen que estaba en pelea con el régimen oficial en aquel momento. El régimen oficial permitía a las niñas estudiar y el Talibán quería volver a la época donde las mujeres no podían estudiar. Y Malala era venía de una educación diferente, porque su papá era profesor y su papá les enseñaba la casa cuando ellas no podían ir a estudiar, tanto a ella como a sus hermanos. Y él era un fiel defensor de la educación, y la educación para todos, incluso para las mujeres. Y Malala creció con esto, ¿no? Y Malala, cuando decide cambiar su historia, ella no cambia solamente el espacio del yo, de su historia. Ella termina cambiando la historia de un montón de otras niñas y niños en el mundo, con su fundación, con su activismo. Y lo mismo que hace Malala, de cambiar su historia, lo hace Michelle Obama, que era una mujer negra de la década de 60, cuando ella se sienta en la oficina de la psicóloga de su colegio y le dice que ella quiere ser abogada y quiere ir a Harvard, la señora le dice, no creo que tú puedas. Y ella se pone bravísima y dice, yo sí puedo. Y ella va y estudia no solo en Harvard como en Princeton, si no me equivoco, las universidades son estas, pero no solamente esto, pero después ella encuentra la forma, siempre va encontrando la forma de cambiar la vida de las personas que están a su alrededor y de su historia, ¿no? Ella no acepta la historia de que ella es una mujer negra en 1960 en Estados Unidos y entonces por eso ella debe conformarse a hacer lo que le dicen que ella debe ser. Lo mismo esa actriz que ustedes probablemente conocen de Orange is the New Black, Laverne Cox, así creo que se dice su nombre, no sé pronunciar muy bien, pero por si acaso es una transgénero, una mujer transgénero, que está en una de las principales series de Netflix y del horario noble de la televisión americana, y con eso ella abre puertas a que otras personas, no solo cambia su historia, pero que otras personas puedan ser transgéneros y no ser trabajador sexual, no ser peluquera, que puedan ser otras cosas que quieran ser, pueden ser médicos, que puedan ser cientistas, que puedan ser profesores, ¿por qué no? Y Kamala Harris ni hablar, es nuestra vicepresidente de Estados Unidos, hija de una mujer de un hombre jamaiquino y una mujer hindú, algo así, una mezcla de razas, nacida en Estados Unidos, es hoy la vicepresidenta americana y trabaja muy fuerte con el tema de la inmigración en Estados Unidos. Y ustedes nos van a preguntar, y ahí ahora me complementa, ¿no? Ok, perfecto, Thaisan, excelente esa charla, ya me abrió la conciencia, ¿y cómo cambia mi historia? ¿Qué quiere decir eso de poder elegir? ¿No? Primera pregunta es, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace sentir satisfecho con mi vida? ¿No? Estar abierta a cuestionarse, cuestionar lo que es dado como natural y normal, ¿no? Es normal que yo el 80% de las tareas domésticas la hago yo y no lo comparto con mi pareja. ¿Por qué es normal? Es normal que yo pida a mi pareja que me ayude a cuidar a los niños si yo tengo un viaje de trabajo. Sí, es normal. Pero ¿por qué no va a ser normal?
¿no? Cuestionar, la mujer es así, la mujer debe hacer eso, no el otro, ¿no? Yo creo que la historia que nos contaba Ana del mito nos deja una imagen muy fuerte de todo lo que has dicho. Primero que nuestro sistema binario en algún momento se va a dejar de existir, porque en el sistema binario solo existe lo que es hombre y lo que es ser mujer, ¿no? Y mucha gente en ese medio de camino dice, pero es que yo no me siento ni identificada con eso que dicen que es ser hombre, ni con eso que dicen que es ser mujer, ¿no? Que nosotros llamamos de la gente que nos identifican en como ella, él, ¿no? Que se identifica como ellos, ellas, nosotros, ¿no? Esta gente lo que está diciendo es, este papel que ustedes describen como femenino, ese papel que ustedes describen como masculino, esta construcción social que viene de toda esa historia, de los mitos, de la fuerza, del patriarcado, del matriarcado que se derrumba para el patriarcado, eso no tiene sentido para mí. ¿Cómo vamos a describir a estas personas que no están en el sistema binario? ¿Qué características tiene? Del femenino, del masculino, de ambos, de ninguno. Buscar experiencias que abran nuevas posibilidades. Leer historias sobre otras mujeres. Educar a nuestros niños y niñas diferente, ¿no? Entonces, en mi casa, los niños y las niñas dependientes del género hacen las mismas tareas. Entonces, si voy a enseñar a uno a cocinar, voy a enseñar a los dos. Porque al niño se le va a vivir solo un día en la universidad. ¿Qué va a hacer? ¿Va a vivir del corrientazo? Pues también es bueno que le sepa cocinar. Y si él quiere ser chef de cocina y nunca va a aprender a cocinar con 25 años y no desde que podría haber aprendido junto con la niña. ¿Por qué tiene que ser solo la niña? Porque no los enseñamos diferentes, los educamos diferentes, ¿no? Entonces, creo que este era un poquito el mensaje que queríamos pasarles con nuestra conversación de hoy. Muchas gracias por escucharnos. E solo para complementar, né, Thaís, que uma coisa que estudamos várias mulheres que cambiaram, e uma coisa foi igual para todas ellas, que era a educação. São mulheres que tiveram um acesso a livros, a educação, a aprendizagem, então começaram a mirar de outra forma, a ter contato com outros conhecimentos, e assim puderam sair desta história para poder se conectar com sua história. Então, isto é algo que nos conectou muito com todas as mulheres que nós estamos estudando, que cambiaram, que encontraram este poder que para nós está associado com sua capacidade de elegir, sim? Essa capacidade de elegir quem eu quero ser. E talvez quando estamos falando aqui com vocês, parece um pouquinho, não sei, feminista, sim? Que estamos só falando sobre esse papel, pero não é esta mensagem que queremos passar, é uma mensagem que sim temos essa história. Essa história é muito relevante. Y que bueno que tenemos hombres aquí también, porque ellos también tienen su historia. Y cómo podemos juntos cambiar esto, ¿sí? Para que juntos podemos tener una historia con más satisfacción, con más realización, conectados con aquello que es importante para nosotros. Entonces, só para complementarte tu fala. Gracias. Preguntas. Allí. Bueno, yo más que una pregunta era como una felicitación. Por primera vez me siento en una conversación de mujeres, pero no feministas ni extremistas. Y creo que mucha de esta conversación acerca del papel y el rol de la mujer en mi vida me la he negado mucho porque las han traído o las he escuchado desde un lugar como de rebeldía o de venganza frente a la figura masculina. Hoy ustedes me están trayendo una historia súper bonita que a mí me engancha mucho porque también estoy trabajando mi poder. Entonces como que logro ver, tal vez porque en muchos casos todavía no he puesto o no me he agarrado como de mi poder, dada esta historia, ¿no? Que viene me encantó lo de la Revolución Francesa y todo, que no lo había visto desde ese lugar.
Y es un lugar muy, muy sensato desde la historia y les quiero agradecer por eso y resaltar, más no desde el resentimiento, sino desde honrar esa historia tan bonita. Entonces me encanta y muchas gracias. E graças, porque não é isto, não é achar culpados, sim, pero só para compreender o que passa com nós outros e assim poder elegir diferente. Só isto, sim? Graças. Carolina. Hola. Ya. Bueno, yo llegué algo tarde o sea, solo escuché un poquito a Ana y el último pedazo de Thais. Qué lástima, pero es que estaba en la calle y bueno, me vine corriendo. Sí, comparto lo que dijo la persona anterior, el comentario de oír hablar de mujeres, de personas feministas, pero no radicales, me parece muy importante. Y pues me queda la inquietud como mamá, ¿sí? Como madre, qué tipo de hijos estamos creando, ¿no? Yo pues sí tenía como el propósito de no quiero crear hombres machistas, pero pues no todo estaba en mis manos y muy seguramente algo tengo yo de machista. Pero veo en mis hijos que ya tienen 22 y 26, muy abiertos a los géneros, a las identidades sexuales, a todo eso, muy bonito. Pero realmente una dificultad muy grande con algunas mujeres un poco radicales o ultrasensibles, yo no sé cómo llamarlas, jóvenes, pues que no se les puede decir de ninguna manera, y no creo que sea de maneras no sé, machista ni nada, sino, sí, yo no sé, como que en esto los hombres no pueden opinar. Y yo sí pienso que o sea, como excluidos y como en qué la embarré, un poco es la pregunta de ellos, pues yo en qué la embarré, ¿no? Es bonito esos cuestionamientos, pero tampoco sacarlos del camino, o sea, si hay una manifestación de mujeres, pues me parece que ¿por qué tienen que exigir que solo a las cámaras las manejen mujeres? O sea, si pueden ser más machas que, ay, no sé, o sea, me parece que ya son como extremos muy pendejos y yo creo que también es bienvenida sacar lo femenino que tengan los hombres, ¿no? Así como para nosotros también es importante sacar lo masculino, darnos cuenta que podemos producir, trabajar, no sé, transformar la materia y esas cosas. Sí, era como eso. Gracias. Gracias, Caro. Solo para comentar, me parece súper importante lo que tú dices, porque eso no es pues excluyamos a los hombres o quitemos a los hombres de la conversación, sino es al revés, ¿no? Tenemos que traer los hombres a esta conversación, porque si teníamos un matriarcado y no funcionó porque los hombres se sentían excluidos, hoy tenemos un patriarcado donde es al revés, sentimos entonces las mujeres excluidas, ¿no? ¿Cuál es el medio término de esto, ¿no? ¿Qué otra forma de poder o de organización social podemos tener donde hay un equilibrio entre las dos fuerzas, ¿no? Y ya hay pruebas de estudios desde la producción de la comida, desde la parte financiera, ¿no? De que la sociedad solo puede crecer si hombres y mujeres tienen las mismas condiciones de igualdad, ¿no? Que la sociedad, la humanidad va a ser muchísimo más poderosa si tenemos a los dos en el mismo nivel, ¿no? Porque hay un equilibrio entre eso que decía, nosotros tenemos funciones diferentes en el mundo, ¿no? Y tal vez encontrar cómo esas funciones se equilibran y cómo podemos tener un sistema que refleja esto, ¿no? Porque también estamos hablando de la libertad de la mujer y un montón de cosas, pero seguimos, por ejemplo, les traigo un ejemplo, tengo ejecutivas en la organización donde yo trabajo y seguramente Ana también con sus coaches y otros de ustedes que son coaches, que muchas veces asumen ese papel de que tú decías, más masculino. ¿Y qué hacemos con ellas? Las estereotipamos. Son las groseras, son las rudas, son las machos, porque no les importa la gente, porque
¿no? Se volvieron como hombres y no son sensibles, pero si fuera un hombre no habría hecho esto, no habría tomado esa decisión. Es decir, ya es difícil suficiente llegar allá en posiciones de poder dentro de las organizaciones. Aquí lleguen allá, sea como lleguen, con las características que lleguen, ¿no? Las hacemos es estereotipar al primer minuto, ¿no? No las dejamos ser quien son. Y muchas veces parte de esa construcción del estereotipo es lo que las hace llegar hasta allá, porque si fueran diferentes, tal vez no hubieran llegado hasta ahí. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos crear un sistema más equilibrado? Y eso que tú traes de tus niños es interesante, porque yo creo que esa nueva generación tiene nos reta muchísimo a las generaciones anteriores y a los temas sociales de diferentes ámbitos, de diferentes dominios, nos reta muchísimo, tienen otra manera de ver las cosas muy diferente y eso nos ayuda también a retar ese sistema. Sí, sí, y pues tú hablando de la historia, pues este nuevo feminismo actual que, perdóname, pero es que a mí a veces me parece que se creen están inventando el agua tibia. No, ellas tienen todos los derechos que tienen hoy día gracias a que hubo en los años 60 y para atrás, ¿sí? Un montón de mujeres que fuertísimas y lo que sea, que fueron supremamente radicales porque de pronto la historia lo requirió, ¿no? Entonces, yo no sé, es como un cobro histórico hoy día de peladitas ahí que, no sé, todo lo tienen como servido en bandeja de plata. Esa es mi impresión, ¿sí? Yo no quiero decir que uno no deba reparar en el lenguaje, incluso yo misma, ¿no? Muchas cosas como que me las cuestiono, me cuesta trabajo lo no binario, lo yo no sé qué, el trans no sé qué, pero bueno, todo hay como que, pero también como que, o sea, no, o sea, o sea, siendo la mujer que soy con la edad que tengo sin haber sido una feminista radical, porque eso fue gente más vieja que yo, una mocosa no me va, ¿me entiendes? Lo veo un poco así, como que no, o sea, tratémonos bien entre todas y todos. Y sí, no sé, como que la soberbia dejémosla de ladito, ¿sí? Y hay que reconocer que los derechos que tienen hoy día son históricos y se debe a mucho trabajo y mucha reflexión y muchas luchas pues anteriores. Gracias. Gracias, Carol. Bueno. Alex. Bueno, el mundo, en medio de todo este mundo de mujeres, de esta conversación, que Caco y yo somos los únicos, la parte masculina de esta reunión, digamos que escuchando estas conversaciones me llegan varias cosas y refiriéndome un tricito a la historia, el hombre siempre fue de alguna manera el que tuvo acceso a educación, a trabajo, y por eso la misma evolución de hoy de haber ocupado o estar ocupando posiciones dentro de la organización y las empresas, porque digamos que los papás o las familias los educaban precisamente para dirigir las organizaciones o las empresas, y las mujeres muy relevadas al tema, como ustedes lo expusieron, al cuidado de la casa y demás. Entonces yo creo que eso tiene una connotación también de historia, de cómo fue educado el hombre para dirigir empresas, ¿sí? Que era básicamente eso. Tengo varias cosas desde mi lado, y es que hoy en día ese acceso que ha tenido la mujer desde hace muchos años a educarse, a participar, a poder manifestar hoy desde una posición distinta y no desde el rechazo, desde la rebelión, como lo ponían ustedes en la Revolución Francesa, sino ya con un pensamiento y una posición distinta, ¿sí? Ya marcando una posición mucho más clara de ustedes, del valor que han venido agregando, no solamente en un hogar, en una comunidad, en una familia, sino hoy en las organizaciones. Y es muy claro lo que se viene diciendo, y es que una mujer es tan capaz como cualquier hombre de liderar un proyecto, de desarrollar una empresa, y es precisamente por todas las habilidades y actitudes que han venido recogiendo de últimos años,
¿sí? Entonces la preparación académica también juega un papel muy importante en la mujer, ¿sí? Ya no es desde la sola intuición, sino también la preparación académica y el desarrollo que ha tenido como profesionales para poder ocupar esos cargos que han venido ocupando líderes como las que ustedes mencionaban hace un rato, como Michelle Obama. Para mí, pues digamos que como hombre, el abrir los espacios para también acompañar a la mujer, para darle el espacio que ellas se merecen, que ustedes se merecen, ¿sí? De poder participar en donde quieran participar y uno como hombre poderlas apoyar, es muy importante. Yo creo que muchas de las cosas que se han venido dando hacia atrás es que nos creíamos los todopoderosos y menospreciábamos las habilidades que tenían las mujeres o que tienen las mujeres. Y creo que eso es una posición que hoy nosotros como hombres, es lo que ustedes traen hoy a esta charla, y es también el poder, darles el poder a ellas. ¿Sí? Elijo darle el poder, que ellas tienen el poder para también hacer lo que quieran hacer, para que sea una elección de vida también, y acompañarlas en ese caminar, ¿sí? Bien, hay un dicho en los japoneses, y es que andar detrás de la mujer no es ser menos que algo, es simplemente estar ahí para acompañar, ¿sí? Y para hacer un soporte de lo que están haciendo. Entonces, súper bacana la charla de hoy. Gracias, Alexander. E para mim, o que é mais importante é termos essas conversações, porque quanto mais falamos sobre isto, quanto mais podemos manifestar o que passa com nós outros, o que passa com os homens, como podemos nos relacionarmos, sim? Mas podemos ter esta claridade de nosso poder, porque temos muitas mulheres que não sabem, ¿sí? No tiene esa conexión porque están muy conectadas con esa historia. Entonces, cuanto más podemos hablar sobre esto y dar voz para esto, ¿sí? Podemos estar construyendo un futuro mucho mejor. Gracias, Alexander, por estar aquí. Gracias, Alex. Yo solo quería comentar que cuando decimos, ¿no?, de este poder de la mujer y de este cambio y de esta posibilidad de construir una nueva historia, también estamos hablando, tal vez no explícitamente, entonces quiero explicitarlo, que es cómo esto cambia la historia del hombre, también, porque hoy también hay un rol determinado para el hombre. Él tiene que ser el fuerte, el que provee, el macho, entonces cualquier oportunidad que tiene, se puede hacer lo que se le da la gana, él puede tomar todo lo que pueda tomar, puede tener la mujer que él quiera, puede hacer, ¿no? Pero también está en un lugar que a veces él dice, pero yo no quiero nada de esto, Sí, ¿no? Yo no quiero ser el proveedor de la casa. Es un nuevo cambio de conciencia de mi realidad. Claro. Y de lo que quiero vivir y cómo Claro. lo quiero compartir. Exacto, y compartir, ¿no? Compartir con tu pareja, sea la que sea, ¿no? Esta nueva historia, que los dos puedan construir juntos esa nueva historia y con sus hijos y con sus amigos, o sea, también cambia el lugar del hombre, ¿no? Cuando decimos de un cambio en la historia, la mujer también va a cambiar el lugar del hombre y también va a dejar de tener un montón de estas presiones sociales y culturales que se pone también en el hombre hoy, ¿no? De otra manera, con otro rol diferente, pero que también les sobrecargue. Por eso decíamos del complejo de Superman al principio. ¿Qué es el complejo de Superman? Es el hombre que cree que puede todo solo. No, yo resuelvo, yo voy, yo soy el héroe, entonces yo soy el super papá, voy allá y salvo a mis hijos, y un montón de cosas no están en el poder de él, porque no dependen solamente de ti, ¿no? Dependen de las circunstancias, de la vida, del mundo, de lo que pase, ¿no? Entonces también es cambiar este lugar que el hombre también fue puesto y que también le pesa de otra manera, ¿no? De esa historia que también le tiene un peso, una historia de los hombres. Y mira, Thais, gracias. Yo tengo una hija de 13 años, Luciana, y digamos que parte de ese cambio como hombre es cómo empodero yo también a mi hija para que sea una líder en el mundo y tenga tantas oportunidades como también la han tenido muchos hombres que han sido criados bajo esa dinámica de que tú lo puedes hacer todo,
¿sí? Obviamente, bajo el tema del respeto y el cuidado, y hasta donde también cuido y van mis límites para no agredir a otras personas dentro de ese empoderamiento. Dale, Marta. Súper. Chicas, qué linda conversación trajeron hoy y necesaria. Y qué felicidad que la hagan adentro de esa comunidad. Una vez conversando con una amiga, estábamos también en nuestras reflexiones y ella me dijo, me hizo llegar un libro que estaba leyendo que traía una forma de contar distinta a la historia, porque la verdad que las historias que hoy escuchamos fueron contadas por hombres y la perspectiva de un hombre. Y ella, o sea, con todo el tema de que el hombre se va de la caverna y caza, que él es fuerte, que no sé cuánto, no se escucha a la mujer, o sea, la mujer se queda ahí como un rol secundario. Y entonces ella me hace llegar un libro de una antropóloga que justamente cuenta que la carne que él traía se iba a echar a perder si no había ella cuidando el fuego todo el rato para que pudiera cocinar la carne. Entonces, la verdad, la forma como esa antropóloga cuenta es otro panorama que se devela como una gran alianza entre un hombre y una mujer, cada uno con sus habilidades, para generar algo que sirve a los dos y a todos. Pero de repente las historias empezaron a ser contadas desde una perspectiva solamente. Entonces, cuando me aparece esa conversación, y justo en Brasil estamos en época de elecciones, me aparece eso, cómo empezamos a dar espacio, porque creo que no es un hombre que empodere a una mujer, es ella misma. Lo que el hombre puede hacer es abrir espacio para que ella pueda tener voz y tener espacio para decir, para hablar, para retar, para traer, para desafiar, para provocar, para soñar, para cuidar. Entonces, que podamos ser en muchos espacios, en la construcción civil, en, no sé, camiones, en política, ¿por qué no? ¿Por qué no? En los directorios de las grandes empresas, que sabemos que históricamente van afunilando y llegan solamente hombres. Así que si hay algo que los hombres pueden dar, es espacio. Espacio para que podamos ser y tener esas conversaciones. Mi deseo, creo que es un pedido, es que puedan seguir esas conversaciones adentro de la comunidad y son súper necesarias para empezar a contar una historia distinta para un futuro distinto. Muchísimas gracias por su care. Gracias, Marta. Nati. Bueno, aquí feliz acompañándolas mi samba, que son parte de mi equipo del CSG. Y quería compartir una reflexión y una pregunta aprovechando como todo el research, toda la investigación que han hecho sobre el tema y la pregunta la hago también desde donde trabajo. Pero la reflexión es, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Alexander, que en general esto es como una pedagogía de sociedad, no es del hombre ni de la mujer, sino es de sociedad. Porque, por ejemplo, cuando uno habla con personas o con mujeres que tienen que estar en cargos en industrias muy masculinizadas, me dice, pucha, ¿cómo haces para abrirte paso? Y empiezan como las anécdotas de, ay, niña, es que usted no sabe, ¿sí? Entonces, como esas cosas tan peyorativas en el lenguaje, que a veces a las mujeres les cuesta un poco como pararse y decir, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Sí? O yo no, o la mujer que se para y dice, exijo esto porque está, ay no, pero es que es tan regañona, entonces, pero un hombre no le dicen eso. Entonces es como un poco de pedagogía en sociedad de que
no solo las mujeres ni todo el mundo tiene que un poco decir, pero ¿por qué estás usándose el lenguaje? ¿Sí? Como que eso ya no podría ser, no puede normalizarse más. Entonces, obviamente eso requiere todo un proceso de transformación, pero me ha causado mucho y siempre le hago esa pregunta a las líderes que conozco en industrias de infraestructura, que son industrias de hace mucho tiempo dominadas por hombres, ¿cómo te toca? Y ella decía, sí, me toca difícil, me toca pararme y me toca así, pero pues, y la gente tiene como esa apreciación de por qué están regañonas, ¿sí? Esa era como una reflexión. Y la pregunta es, yo trabajo en el sector de desarrollo, cooperación internacional, y el tema de género siempre es una variable transversal que se mide en los proyectos, que hay que mirar cómo es como el avance. Entonces el indicador típico es cuota de mujeres, número de mujeres estar participando en talleres, y obviamente esos indicadores pues están mandados a recoger, y se habla un poco más de qué otras cosas nos pueden mostrar como transformaciones. Y quería preguntarles a ustedes eso, ¿cómo ustedes creen que se puede generar o sea, qué prácticas han visto en empresas que realmente empiezan a generar un proceso de transformación que uno dice, esto sí está creando impacto, no es porque metamos a 5 mujeres más en un taller que estamos aumentando como el tema de género en una empresa? Entonces no sé si tengan como alguna apreciación sobre eso, como lo que han visto que es eficaz en el tema de fomento como del género, y si no, también hacia dónde creen que va a avanzar esto en el futuro. Hacia ahí me meto, y Anita, si quieres me complementas, pero lo que he visto mucho es, lo primero lo que tú dices, ¿no? Las charlas en las organizaciones cada vez más frecuentes, charlas desde cosas sencillas que uno no piensa en su día a día, pero que pueden tener una influencia muy grande. Entonces, te cuento un ejemplo. Tuvimos en la organización donde yo trabajo una vez una charla sobre juegos. Y era una charla como que uno dice, ¿pero por qué? Era como aprovecharon que era Día de los Niños, hacer una charla sobre los juguetes de niños y cómo los juguetes de niños estaban estereotipados por hombres y mujeres, las niñas hacen eso, los niños el otro, y cómo esto va formando socialmente la mujer para determinados papeles y el hombre para otros papeles. Y hacer esas, y estaban hombres y mujeres, papás en general de la organización en la charla, y era una charla de creación de conciencia, porque la charla era, cuando tú vas a dar el juguete a alguien, o a tus niños, o al niño de alguien, ¿qué eliges? ¿No? Entonces, el típico. Y las tiendas, si vas en los department stores de niños, están rosado, azul, y todo lo que es juegos y la parte no sé qué está en la parte de los niños. Pero si yo quiero dar un juego a una niña, entonces toca meterme allá en la parte de los niños, pero yo no sé que están allá, ¿no? Y creo que esas charlas de crear reflexión y crear conciencia funcionan muy bien, porque empiezas a sacar de la ceguera de los papás, de los empleados, de la gente, de los ejecutivos, de las mujeres y hombres de la organización, empiezas a sacar a la conciencia y sacar de la ceguera, traer la conciencia, sacar de la ceguera esos estereotipos de género. El segundo, que está muy fuerte en ese momento, y yo creo que en algún momento todas las organizaciones, sean públicas o privadas, van a tener que hablar del tema, son todos los entrenamientos de microagresión, porque que alguien diga a esa señora, que es una líder, que tiene sus 40 y pico, 50 años y está en un rol de liderazgo, niña, puede ser considerado una microagresión. ¿Por qué? Porque es peyorativo, porque está estereotipando, porque está haciendo niña a una mujer. Si fuera un hombre, ibas a decir, ay, niño, no digas eso, no traigas esta idea a la mesa, dudo. Entonces, y creo que estos entrenamientos, sacar a la gente a la conciencia, de manera general, no sean charlas solo enfocadas en las mujeres, que sean charlas enfocadas a mujeres y hombres. Hay iniciativas de hombres como aliados, ¿no? Entonces, poner hombres dentro de la organización que tienen posiciones de liderazgo a mentorear mujeres, ¿no? Porque normalmente ellos mentorean a otros hombres, ¿no? Entonces, mentorear a otras mujeres, a mujeres que quieren ser líderes, que quieren ocupar esas posiciones, y mujeres que están en esas posiciones, servir de ejemplos a otras mujeres y a otros hombres, ¿no? De cómo liderar en estos roles dentro de la organización. Eso es lo que he visto que ha funcionado. Súper, gracias, Thais. Chévere. Yo quería decir algo.
No sé si responda lo tuyo, pero... Caro, espérate un segundo que tenemos a dos personas con la mano antes y les voy a pedir solamente por respetar el tiempo, sobre todo de los que tienen que irse, que no se pierdan el cierre y demás, que seamos los últimos que estamos, no voy a decir que no pongan lo que traen y la pregunta y lo que quieran decir, pero que tratemos de hacerlo lo más concreto posible para que todos podamos estar lo más que podamos. Igual las personas que necesiten irse, esto va a quedar grabado y se los podemos enviar después, ¿vale? Gracias. Dale, Mónica. Gracias. Fíjate que con relación a lo de la cuota de género, que es algo que yo he estado viendo en empresas que de repente dicen necesitamos subir la cuota de mujeres en puestos de liderazgo y lo ponen así como una meta a alcanzar, o también en academias, en puestos académicos, en puestos claves de organizaciones académicas. Y esto ha creado como mucho revuelo, porque por un lado hay quien se queja de que al hacerlo así le estás quitando la oportunidad a hombres que quizás estén un poco más preparados y solo por el género se le está dando preponderancia a las mujeres. Y yo creo que este es un punto que necesitamos ir puliendo porque, pues sí es cierto, hay momentos en los que pues hay que crear el espacio para las mujeres. Y si no lo creamos, ¿cuándo vamos a tener la experiencia para irlos ocupando? Y es un poquito como el ejercicio que decía Thais de crear conciencia de, sí, a veces tenemos que ir sacrificando para ir nivelando la balanza, ¿no? Pero creo que sí es un punto que está creando mucha fricción entre los hombres. Es como si para que una mujer llegue a un puesto así debiera de tener 100 de calificación en todos los aspectos, porque si no, no se lo merece. Y no, es como cuando vas a una empresa y te dicen no te doy el puesto porque no tienes experiencia. ¿Y cómo quieres que agarre la experiencia si no me das el puesto, no? Pero yo creo que ese es un punto de mucha fricción. No sé, ustedes que están exponiendo, que nos puedan complementar de esto. Sí, yo creo que es un punto muy polémico. Tal vez tengamos que tener una charla solo de esto. Lo que veo, tienes toda la razón en varios puntos, ¿no? Acho que el primero es cuestionarse si realmente la mujer está menos preparada que el hombre, o si no es otra vez que estamos estereotipando a la mujer y poniéndola en esta posición. Porque les doy un ejemplo básico. Hillary Clinton. Hillary Clinton toda su vida ha estado muchísimo más preparada que su esposo Bill Clinton, que Barack Obama y que Donald Trump para ser presidente de Estados Unidos. Ella fue ministra de Relaciones Exteriores, que es el puesto tal vez más complejo y más hijo de madre que hay en el gobierno americano, que es manejar todas las relaciones internacionales con el gobierno ruso, con el gobierno chino, con la Europa, con Latinoamérica. Y Barack Obama no tuvo un segundo de duda de poner a Hillary Clinton ahí porque él sabía que ella estaba mucho más preparada que él para ser presidente de Estados Unidos. Como ella perdió las elecciones, él dijo, pero te necesito en mi gobierno, yo te quiero acá, que tú eres competente y yo necesito que tú estés conmigo en esto. Solo yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que primero es empezar a cuestionarnos si realmente la mujer está menos preparada, si ese es el cuento que nos estamos echando por lo que tú dices, que la mujer tiene que entonces tener 100 en todo para calificar, mientras que un hombre puede tener 80, 90, 75 y va a seguir siendo el puesto. Yo personalmente pienso que la cuota es importante para cerrar gaps. Yo no creo que tiene que ser de por vida y yo tampoco creo que no tenemos que trabajar otras cosas como comentaba Alexandri, ¿no? La preparación, la educación de la mujer desde la base. Pero yo sí creo que la cuota, ella viene a ayudar a cerrar los gaps, porque si vamos a depender solamente de que la mujer sola llegue allá, yo creo que nos va a costar mucho más tiempo y muchos más años para alcanzar la equidad que estamos buscando. Entonces, yo personalmente creo que es importante. Patricia. Hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta y es relacionada con, claro, sabemos y ya comprendemos que la historia de alguna manera como que marca ciertas pautas dentro de la sociedad, ¿cierto?
Sin embargo, pues yo soy autónoma hace bastante tiempo con una empresa en la que me he movido siempre más como a nivel de técnico con ingenieros. Y la verdad que ha sido una experiencia de lo que mencionaban, que a veces cuesta como entrar en ese rol de poder tener una comunicación y una aceptación dentro del sector. Pero también he vivido la otra cara y es desarrollarnos nosotras como mujeres profesionales. O sea, en gremio de mujeres somos bastante crueles entre nosotras en el sentido de que profesionalmente la competencia, claro, entre los hombres también se ve, pero entre las mujeres es un poco más agresiva. Y como que cuesta a veces ver a la otra en iguales condiciones profesionales, en iguales condiciones de poder decidir, de poder aportar. Entonces, también como que cuando hay un grupo de mujeres en este nivel, como que también ayudamos a que ese estereotipo machista del que tanto hablamos y del que tanto decimos que no nos dejan avanzar, de alguna manera nosotras como que a veces contribuimos a eso. Entonces, desde ese lugar y desde la experiencia que ustedes tienen y pues obviamente súper agradecida con la conversación tan amena y tan constructiva de este tema de la supermujer, ¿cómo creen ustedes que se puede aportar para bajar como ese nivel tan agreste en comunidades específicamente de las mujeres a nivel profesional y empresarial? Esta es una muy buena pregunta, Patricio, muy buen punto. Hay un libro que se llama Lean, que no sé cómo se llama en español y en portugués, que es de Sarah Sandberg. Sarah Sandberg fue la CEO de Google, después de Facebook, o sea, tiene una carrera espectacular. Y ella es tal vez la primera mujer que empieza a escribir sobre esto que tú estás hablando, ¿no? De cómo la mujer no apoya a las otras mujeres dentro de su propia organización, y ella se da cuenta porque ella sentía que ella hacía eso con las mujeres dentro de la organización en que ella estaba. Y ella inventó dentro de su organización esta metodología que es crear círculos de apoyo entre mujeres. Pues hay muchas compañías, hay incluso un site global que se llama LinkedIn, donde puedes recibir un montón de informaciones sobre cómo van las mujeres, estudios sobre las mujeres en las empresas, bien profesional. Y hay como orientación para cómo crear esos grupos de mujeres que se apoyan entre ellas dentro de las organizaciones, que es súper interesante. Hay muchas empresas haciendo ese experimento, que es, yo cojo a mujeres de diferentes áreas de la organización que normalmente no se conocen y no trabajan juntas, y cómo ellas pueden tener espacios de conversación entre ellas para apoyarse en temas que de pronto solitas ellas no logran hablar o con quien no tienen con quién hablar, cómo soluciono eso. Y ahí pueden ser temas desde, oye, necesito hablar con mi jefe y pedirle una promoción, porque ya no puedo más, o necesito pedir un incremento de salario y no sé cómo hablar con mi líder de esto. Y las otras mujeres que están ahí, en vez de empezar con, ay no, pero que dije madre, porque ella está pidiendo promoción, ya vale que le ganan más plata para comprar sus carteras o cualquier cosa del tipo, ¿no? Lo que estamos hablando es que son mujeres que crían este lazo de confianza y esta alianza entre ellas, capaces de apoyar unas a las otras. Y eso empieza a crear una nueva conciencia también de cómo ellas como líderes también pueden apoyar a las mujeres de su equipo, a sus pares. Pero sí, lo que tú dices es muy fuerte y eso tiene que ver con cómo nuestra creación también es muy machista, ¿no? Porque nuestra educación es machista también como mujeres, ¿no? Y cómo salimos de ahí. Entonces, se llama Lenin, yo te escribo ahorita en el chat para que lo puedas buscar, pero a mí me parece que puede ser, y debe haber otros métodos parecidos a este, o ya relacionados a este, pero parece que eso sí ha funcionado bien. El mentorship, la mentoría de mujeres para mujeres, exposición de las mujeres al liderazgo senior dentro de las organizaciones, yo creo que todo eso ayuda mucho también a crear esta red de apoyo. Muchas gracias. Dale, Carolina. Gracias. Bueno, espero ser precisa y corta. Con el tema de la maternidad, ¿no? Hablo de mi caso, yo creo que
pues tenía como un imaginario de ser súper mamá, por un lado, y me vi en la situación pues estar en una entrevista de trabajo y yo ya sabía que tenía el segundo embarazo, o sea, que estaba recién embarazada y lo mencioné sabiendo que no me iban a dar el trabajo, ¿sí? Entonces, la reflexión son como dos cosas, pero bueno, voy como un poco el ámbito laboral, sea en empresa, sea en la academia, o sea, incluso el ámbito independiente, una persona informal o independiente, le cobra muy duro la maternidad a la mujer, ¿no? Muy duro, o sea, yo no sé, ustedes que son otras generaciones de mí, no sé, si el deseo de maternidad de pronto, o sea, totalmente yo creo que ha cambiado, ¿no? Porque es que es opuesto totalmente a la carrera profesional, ¿no? Totalmente. Es muy difícil, yo veo que es muy difícil congeniar con eso, ¿no? Entonces estas grandes mujeres que, bueno, yo me perdí, pero sí, como que les toca planear todos sus pasos para crecer profesionalmente y dicen, no, por ahí a los 34 ya tengo el capital o ya tengo el puesto, ya no sé qué, ya puedo tener un hijo. O pido un año sabático y ahí puedo tener un hijo. O con la pandemia ahí pudieron tener hijos, ¿no? Pero la empresa o la universidad no, es como castigado. Me parece a mí que es castigado optar por la maternidad. Entonces, un poco como esa reflexión, ¿no? De también como sociedad que queremos, y yo sí quiero, pues sí, como rescatar también el rol de madre o sea, como mujer, un hombre no puede gestar, las mujeres sí, igual, sí, o sea, tenemos una biología diferente, gústenos o no nos guste, a mí me parece que es mejor aceptarla, y no quiero decir que todas las mujeres deban desear ser mamás, ni mucho menos, sino, bueno, era como ese tema de... Y entonces creo que las empresas, para responder la pregunta de la otra colega de ustedes, pues sí podrían, de pronto hay ejemplos, Crepes y Waffles de alguna manera apoya a darle trabajo a mujeres cabeza de familia, y allá se desarrollan en eso, ¿no? Pues no sé, de pronto habrá otras donde claramente haya la política de apoyar, no que se hagan miles de embarazos, pero que la persona que opte por eso no se le castigue. Era como eso mi reflexión. Gracias, Carolina. Yo puedo traer mi mirada que yo escucho, es que me parece que es solo la mujer que tiene que dar cuenta de todo esto. Entonces, si tengo que tener un hijo, tengo que dar cuenta de esto sola. Entonces, estamos ainda nesse cambio. Tenemos que conversar mucho sobre esto. Entonces, si la mujer quiere ter un hijo, no necesita ser solo, ¿sí? Puede tener ayuda para esto, puede tener su profesión y tener el hijo, porque puede ter más personas, no solo el marido, pero otras personas que pueden apoyar a ella en esto. Entonces, y esto nuestra historia nos cuenta, ¿sí? Que la mujer tiene que hacer sola. La mujer es la única responsável pelo el hijo, pela casa, e se quiere trabalhar, por supuesto, pode ir, pero ainda es responsável pelo el hijo. Então, estamos nesse cambio de história. Como podemos fazer isso juntos? Como tenemos apoyo, ¿sí? De otras personas para poder dar cuenta de esto. Porque es eso que pasa cuando las mujeres no se sienten suficientes, son súper mujeres que tienen una profesión muy buena, ¿sí? Pero se no dan cuenta de sus hijos, hacen muchas cosas. Una cosa que no hace bien, no se siente bien, ¿sí? Entonces, una cosa. Entonces, es una exigencia muy grande que tenemos que cambiar. Nosotras somos
además de mujeres, somos seres humanos, así como los hombres. Entonces, todos nosotros somos igual cuando hablamos sobre ser humanos, ¿sí? Y como ser humanos podemos hacer eso juntos. No necesitamos hacer solo. Y así podemos cambiar nuestra sociedad. Cuando también tenemos que pedir ayuda, porque yo sé que para mujer también es muy difícil, ¿sí? Es un reto pedir ayuda, no sé para usted, pero para mí estoy aprendiendo esto. Entonces, solo para compartir mi mirada, Carolina, tenemos mucho que cambiar ainda, mucho que aprender sobre esto. Y para mí, la única forma de hacer esto es conversando, ¿sí? Poder abrir otras miradas, experimentar y hacer o que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Anita, Thais, de verdad que yo estoy muy, o sea, convencida, voy a decirlo por ahí, de que estos son los primeros pasos que necesitamos dar en comunidades como la nuestra. Entonces, que la puerta quede abierta para miles de conversaciones más. Miren, todavía hay algunos que estamos raspando fiesta, como decimos, no importa, no me quiero ir, yo aguanto hasta el final, así esté un poquitín tarde, porque estas conversaciones de verdad que son las que empiezan a movilizar cosas. Entonces, muchísimas gracias por habernos traído esto. Muchísimas gracias a quienes pudieron quedarse hasta el final. Quiero felicitarlas porque abrieron una conversación muy linda y muy potente sobre todo. Entonces, gracias, gracias. Quiero contarles también a los que son recurrentes que la próxima semana tenemos también una conversación alrededor del liderazgo, como todos nuestros miércoles, pero no, un ingeniero agrícola que es uno de nuestros estudiantes nos trae la metáfora y la mirada desde lo que es preparar un terreno, cultivar, sembrar, cuidar y luego hacer cosecha, y cómo esto nos muestra también cuál es el camino del desarrollo del liderazgo. Entonces es una mirada muy bonita en un gremio que no es habitualmente trabajado desde la consultoría o desde el apoyo, desde la formación. Entonces están cordialmente invitados e invitadas a participar en esta próxima sesión. Los esperamos a la misma hora y por el mismo canal, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Cuídense mucho y descansen los que van a descansar, o vayan a comer los que están a punto de ir a comer. Cuídense mucho. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Chao, Gracias. gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao, gracias.